¿Cómo andan, queridos, queridas amantes de la filosofía? Nos queda ver varios temas en torno a Santo Tomás de Aquino. En principio vamos a presentar algunos y ver cómo llegamos con el tiempo. Si vemos que se nos hace muy largo, dejaremos algo para la próxima clase y si no, como un cierre de la filosofía medieval y el paso a la filosofía moderna. Quizás podemos hacer eso para que no sea tan extensiva la cuestión. Vamos a las notas de clase. Espero ver si siguen abiertas. A ver, vamos a ver si... Bien, perfecto. Vamos a trabajar el tema del ser humano. Del ser humano. Tenemos lo siguiente. Para el santo, los entes vivientes y los no vivientes se diferencian, ya lo vimos, porque tienen un principio motor que es el alma. Entonces decíamos que los vegetales tienen el alma vegetal, los animales tienen el alma animal y los seres humanos tienen el alma racional. El alma racional no solamente es racional como si tuviera esa característica específica, sino que asume en sí misma las características de la vegetal y las características de la sensitiva o animal. Esto pasa lo mismo en los animales, tienen las características y el principio motor, podríamos decirlo, la potencialidad, la potencia motora que tienen las vegetales. Es como que se van subsumiendo, el grado mayor asume las características del grado inferior. La vida es el acto primero de la esencia actualizada. Si hablamos de existencia, en el caso del ser humano, cuando el acto de ser inhiere la esencia del ser humano, la vida de ese ser humano justamente es el acto primero de la esencia. ¿Qué le compete por primero a la esencia? Existir. ¿Sí? Es la perfección primera que tiene una esencia. Sí, se entiende perfecto. Y sus segundos actos, los actos segundos del alma, son las operaciones. Entonces vamos a hablar de dos tipos de actos del alma. En principio está el acto primero, como dijimos que es la existencia, es la vida, es cuando el acto de ser, ese acto entitativo, inhiere en la esencia, actualizando en la perfección de la existencia, es decir, cuando algo viene a la existencia, ¿sí? El acto entitativo en realidad es el primer acto del alma, el primer acto del ente, podríamos decir, el primer acto entitativo. Mientras que los actos segundos, las capacidades que va a tener el ser humano, la posibilidad de operar en el mundo, de obrar en el mundo, de hacer lo que tiene que hacer en el mundo, va a ser consecuencia, primero, obvio, del fundamento de que existe. Si no existieran, no podría hacer esas operaciones. Por lo tanto, el acto primero es la vida, es la existencia, y el acto segundo van a ser las operaciones, porque las operaciones las hacen los vivientes. ¿Sí? Una montaña no hace ninguna operación, a eso voy. Principio vital. El principio vital del ente viviente es el alma, que es aquello que le da a una planta, que es aquello que le da vida a un animal, que es aquello que le da vida a un ser. Va a decir Santo Tomás de Aquino, el alma. Ya dijimos que hay distintos tipos de almas que van asumiendo las funciones de las almas inferiores. El alma es aquello por lo cual un ente viviente vive. ¿Sí? ¿Por qué podemos clasificar entonces a un ente con la categoría viviente? Porque tiene alma. Esa es la respuesta básica. Es lo que distingue a los vivientes de los no vivientes. El cuerpo material de determinados entes tiene la vida en potencia que se pone en acto cuando recibe el alma como forma vital. Potencia. ¿Cuáles son las operaciones, las capacidades que tiene el alma en el ser humano? El alma es una, es simple en esencia, pero es el principio de una multitud de operaciones diferentes
funciona como principio formal del ente viviente. Es decir, recuerden que la forma era el principio de unidad desde la perspectiva de Aristóteles y también lo va a hacer en Santo Tomás. A ver, esto es fácil de entender. Si uno se mueve, tiene el proceso de nutrición, de generación, de sensaciones, tiene pensamiento o la capacidad de pensar, en primer lugar todo eso se da por el supuesto de que uno está vivo, ¿no? Y decimos que estar vivo significa que hay un alma, un principio formal que está actualizando una determinada materia, en este caso nuestro cuerpo. Entonces no se va a poder pensar, no se va a poder sentir, no se va a poder mover, no va a poder generar los procesos de nutrición necesarios si no estuviera vivo, ¿sí? Entonces es el principio de unidad. No habría sensaciones, ni pensamientos, ni generaciones, ni nutrición, ni movimiento de ese ser humano particular, de vos y de mi persona, si no tuviéramos alma. ¿Se entiende? En ese sentido es principio de unidad. Todo se predica gracias a que está la forma. Todo culmina y empieza en la forma, de alguna manera. El alma actúa por potencias que son accidentes de su esencia. El alma, ese principio formal, pensemos en un ser humano, el alma de ese ser humano, actúa por potencias que son accidentes de su esencia, que siempre son en otros. Esas potencias son en otros, son en la esencia. Las potencias se distinguen de la esencia, las operaciones se distinguen de la esencia, cosa que no sucede en Dios, para quien pensar es actuar. Esta distinción que hablamos al principio de que esencia y acto de ser en Dios son idénticos, mientras que en el resto de todas las criaturas, de los ángeles para abajo, son distintos, nos permite entender que en Dios actuar, pensar, sentir son idénticos. Son idénticos. Por eso, si estuviéramos haciendo teología en este curso, uno podría decir en el libro del Génesis, capítulo 1, cuando inicia la Biblia, que está el relato de la creación. Ese relato de la creación nos habla, hay que entenderlo como corresponde, si en teología nos vemos seguramente lo vamos a charlar en detalle, hay que entenderlo como un relato mítico que en el fondo nos expresa cómo los judíos de entonces pensaban el universo y cómo pensaban el ser humano en ese universo, cuál era la misión, el origen y la misión de ese ser humano. Pero en ese acto creador de Dios, que no es a la manera científica, es un relato, vuelvo a insistir, no le pidamos a la Biblia lo que la Biblia no nos puede dar porque fue escrita para otra cosa, nos habla de que Dios dice que quiere que aparezca la luz y la luz aparece. Esto es perfecto con lo que, o viene al dedo, al dedillo, con lo que estamos hablando. Se ve con claridad que lo que Dios dice en realidad hace. La dabar hebrea, la palabra que se le asigna a Dios, en realidad es una palabra que dice y obra al mismo tiempo. De hecho, los sacramentos van a ser así también en el cristianismo. Es un signo que va a significar, pero a su vez también va a obrar lo que significa. Pero eso lo veremos en teología. Pero para tener en cuenta el grado de pensamiento de Tomás, ¿no? Abarca todas las áreas. Grados de vida del ser humano. La vida es un concepto análogo. Recuerden siempre esto. Analogía. Si hay algún término que tienen que aprender con Tomás es la distinción entre acto de ser y esencia y el concepto de analogía, que ya lo habíamos visto en Aristóteles. La vida es un concepto análogo que se aplica a muchos entes de manera distinta. La escala de los seres vivientes comienza con las plantas, sigue con los animales y culmina con el ser humano, obviamente hasta llegar a la vida eterna, la vida divina, que es el mismo existente, ¿no? Dios.
Hay tres grandes clases de vida: la vegetativa, la sensitiva y la intelectiva, ¿no? Las plantas, obviamente, la vegetativa, los animales, la sensitiva, el hombre, la intelectiva. El hombre tiene intelectiva, sensitiva y vegetativa. Los animales, sensitiva y vegetativa. Las plantas, la vegetativa y nada más. Los hombres encierran en sus esencias las perfecciones de las anteriores. En cambio, los ángeles y Dios solamente tienen la vida intelectiva, no tienen la sensitiva y la vegetativa. Cuando hablemos de teología, si uno quiere hablar desde Tomás, esto se puede poner un poco en tela de juicio si profundizamos con el tema de la encarnación de Cristo, ¿no? Un ser humano resucitado que está en Dios. O sea, nuestra humanidad también de alguna forma está en Dios con la resurrección y la encarnación. La encarnación, no la reencarnación. Los animales, gracias a los sentidos, conocen la manera de obrar, pero ignoran el fin y no pueden determinarlo por ellos mismos, ¿no? Lo que nosotros llamamos el instinto de los animales. El animal sabe que tiene que hacer eso, pero en realidad no conoce el fin por el cual lo está haciendo, ¿sí? Esa capacidad de descubrir la finalidad y de decidir la finalidad por la que uno hace algo es justamente la distinción de esa alma intelectiva respecto de la sensitiva y la vegetativa. Santo Tomás le encantaba hacer distinciones, a la escolástica le encantaba clasificar todo de forma detallada y precisa. Interesante porque de alguna manera estaban viendo que la realidad era una realidad ordenada y que por lo tanto al ser ordenada y donde había proporciones, todo se podía llegar a de alguna manera a determinar, ¿no? Distinguía entre animales inferiores que carecen de movimiento local y animales superiores que tienen movimiento local. Para él, los seres racionales conocen el fin de sus actos y pueden determinarse libremente hacia esos fines, ¿no? Voluntad y razón. Dos características de los seres humanos, de los ángeles y de Dios que no tienen las plantas ni los animales. Funciones vitales. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las funciones de cada una de estos tipos de alma? ¿Qué implica ser una planta en el fondo? ¿O qué implica tener alma vegetativa? La planta se nutre a sí misma, sabe cómo nutrirse si tiene agua en la tierra que tiene alrededor y tiene los minerales necesarios, le llega la luz solar, todos los procesos que uno sabe que una planta hace para nutrirse. Pero no es que está pensando en hacer eso, la planta no tiene inteligencia, sino que la inteligencia le corresponde simplemente al ser humano. Esa misma alma vegetal lleva a la planta a ir creciendo, tiene como un principio de crecimiento. Y a su vez también a conservar la especie, a reproducirse. Entonces tendríamos que decir en simples palabras y burdas palabras que el alma vegetal le permite al ente que la tiene comer, le permite crecer y le permite reproducirse. Tres características que también va a tener el ser humano y tres características que van a tener también los animales, aquellos que tienen el alma sensitiva. ¿Qué le agrega a lo sensitivo? El conocimiento sensitivo, justamente, el animal sufre o no sufre, o le duele o no le duele, mejor dicho, siente o no siente. Imagínense que acarician un perro, el perro siente la mano cuando ustedes lo están acariciando, eso es. Tiene el apetito, el deseo del apetito, y a su vez también, que no solamente es el apetito del hambre, porque esto la cumple la función nutritiva, sino también, por ejemplo, el apetito de algo en particular, o el apetito incluso sexual, que va a estar ligado también a la cuestión de reproducción. Obviamente que todo esto se da al nivel de lo que nosotros llamamos instinto, pero tienen algo más que es la potencia locomotiva o locomotora, es
Es decir, se pueden mover, las plantas no se mueven, más que las mueve el viento, ¿no? Pero no tienen el principio motor para poder generar movimiento de por sí. Los animales sí. Entonces, a las 3 anteriores se le agregan estas 3. Conocimiento por los sentidos, un apetito en sentido amplio y la posibilidad de moverse. Podemos seguir distinguiendo las capacidades con los conocimientos sensitivos de los animales, pero eso ya sería meterse como en la psicología animal. Claro que Santo Tomás no tenía esos conocimientos porque la psicología comienza a finales del siglo XIX, ¿no? Finales del siglo XIX. Sí. Principio del siglo XX. El alma racional, tenemos lo siguiente. Aristóteles rompe el dualismo platónico, ¿no? El Platón de la República, ¿se acuerdan que hablaba de 2 mundos? El último Platón ya no hablaba de esta cuestión, negando la existencia de un supramundo de ideas separadas universales. Entonces no existen esas ideas universales en otro mundo, sino solamente en el pensamiento. Lo único que existe ontológicamente en la realidad son los seres particulares, los entes que nosotros podemos ver y tocar, dice Santo Tomás. En el mundo sensible, ¿sí? En la propia realidad inmanente. Para conocer la realidad, Santo Tomás toma de Aristóteles, aunque en él no estaba tan clara esta distinción, que el ser humano cuenta como si tuviera 2 entendimientos. En realidad es uno solo, pero entendamos como que tienen 2 funciones principales, el único entendimiento que tiene el ser humano concreto. Tanto vos como yo, nuestro entendimiento tiene una función que le podríamos llamar entendimiento agente y tiene una función que le podríamos llamar, y un mecanismo que le podríamos llamar entendimiento posible, pasible o pasivo. Entendimiento pasivo. Santo Tomás dice, elabora una teoría propia de la abstracción, ¿no? Se pregunta cómo abstrae el ser humano al pensar y cómo forma los conceptos, el concepto de universal, el concepto ser humano que se puede aplicar a todos los seres humanos, el concepto perro que se puede utilizar a todos los perros, el concepto árbol que se puede aplicar a todos los árboles. Según el Aquinate, Santo Tomás, para que se produzca la abstracción de la mente sobre para generar el universal, es necesario que haya 2 condiciones. Primero, que las entidades a ser conocidas deben ser compuestas de materia y forma, porque compuesta puede darse en los ángeles de acto y potencia, compuestas de materia y forma. Es decir, tiene que estar en el mundo de lo sensible. ¿Podemos entonces, según Santo Tomás, hacernos una abstracción de Dios? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no se encuentra en el mundo sensible. Dios no es un compuesto de materia y forma. No podemos abstraer una idea de él. ¿Podemos hacerlo de los ángeles? La respuesta es no. No podemos porque no son sensibles. No están en el mundo sensible, no los podemos ver, tocar. La segunda condición que se tiene que dar para poder abstraer es aceptar que la potencia abstractiva del sujeto comienza en los sentidos, pasa por la imaginación y culmina en el entendimiento. Es decir, para poder llegar a decir en nuestra cabeza hombre, perro, árbol, sol, es necesario que podamos captar ese conocimiento con los sentidos y a su vez también, por lo tanto, como presupuesto, tiene que ser un compuesto de materia y forma. Va a pasar un proceso en el cual van a intervenir los 2 entendimientos
que en realidad, vuelvo a insistir, es uno solo, es la propia capacidad de abstraer y de pensar del ser humano, pero como dos procesos distintos. El primero es el entendimiento agente, es el primero que interviene. Esta parte del entendimiento no conoce el objeto, no es la encargada de conocer un objeto, sino lo que hace es desmaterializar el compuesto materia y forma. Entonces, cuando conocer la luciérnaga que tengo delante mío, lo que hace este entendimiento agente es, de alguna manera, representa esa luciérnaga en mi cabeza, pero la descompone obviamente de lo que yo puedo hacer con esa luciérnaga. Tocarla, escucharla, mirarla, etc. La desmaterializa, por así decirlo, ¿sí? Le saca toda su condición sensible, con el fin de hacer posible una representación inmaterial. Entonces yo, captando con los sentidos la luciérnaga, mi entendimiento hace una representación inmaterial. Representa esa luciérnaga en mi cabeza sin la posibilidad de tocarla, olerla, escucharla y demás. Esa representación es necesaria, es decir, no cambia, es universal para todas las luciérnagas. En mi cabeza se va a generar el concepto luciérnaga, un concepto abstracto en algún punto, un concepto desmaterializado, que puede ser utilizado para predicar con respecto a cualquier luciérnaga. Conserva en la representación intelectual cuanto en el ente compuesto hay de esencial. Es decir, me quedo con lo esencial de esa luciérnaga, con la esencia de esa luciérnaga, con lo que la luciérnaga es. Porque la verdad es una adecuación del entendimiento con el ente. Lo que hace el entendimiento agente también es prescindir de la individualidad, ¿no? Al desmaterializar de alguna forma o hacer una representación desmaterializada, entonces le sacamos el accidente de cantidad. Y al sacarse el accidente de cantidad, prescindimos de la individualidad. Porque el concepto que yo estoy armando es un concepto que puedo utilizar para cualquier luciérnaga. ¿Se entiende? No para esa particular que está ahí delante mío. Y a su vez también prescinde de la mutabilidad y de su acto de ser. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si no le sacara, de alguna manera, si no filtrara el acto de ser de esa esencia, la luciérnaga existiría dentro de mi cabeza. Ese es el fundamento principal por el cual se desmaterializa. Cuando uno piensa, no tiene la luciérnaga dentro de la cabeza, no se materializa la luciérnaga dentro de la cabeza, ni el perro dentro de la cabeza. Por eso filtra en su condición de compuesto materia y forma, nos quedamos con la esencia, con la forma, por así decirlo, prescindiendo a su vez del acto de ser de esa esencia. Nos quedamos en la esencia sin el acto de ser. ¿Sí? Por eso tampoco se lo puede pensar a Dios. Porque ¿cómo hacemos para sacarle de Dios cuando Dios, el acto de ser, se identifica con la esencia? No hay posibilidad de pensarlo. ¿Se entiende? Por eso de Dios vamos a hablar con analogías. De Dios no se puede hablar directamente, sino que tenemos que hablar por medio de analogías. Un individuo tiene partes esenciales y otras integrales. Las partes integrales, las manos, los pies, los ojos, pertenecen a la perfección del individuo, pero no a su esencia. Podés tenerlas o perderlas, pero el individuo no se destruye. Va a seguir siendo el mismo individuo. Cabe destacar que la abstracción no se puede hablar de abstracción formal porque se estaría falsando la representación de la esencia. Porque lo que se representa mentalmente es el todo esencial
del ente. Cuando uno ve esa luciérnaga particular se está abstrayendo. Pero no es que estoy chupándole la forma, ni captando la forma como pensaba Platón, aprendiendo de alguna manera la forma. Este entendimiento no elabora el concepto universal. Este último lo capta el entendimiento posible, pasible o pasivo de la representación. Entonces, al momento tenemos la realidad concreta, la desmaterializamos, le sacamos el acto de ser. Eso hace el entendimiento agente o activo. Eso que quedó, esa representación desmaterializada y esa representación desactualizada del acto de ser, es lo que toma el entendimiento pasivo. Es el entendimiento que realiza la otra parte del proceso de abstracción. De la información que recibe del entendimiento agente produce el concepto universal. Aquella representación mental exacta y completa de la esencia de un ente compuesto. Pero desde ese concepto o imagen mental, puede el entendimiento considerar por separado lo que no está separado en la realidad. Otra función del entendimiento pasivo es la de combinar los conceptos universales en juicios y estos en raciocinio. Es capaz de abstraer la realidad con la información que le da el entendimiento agente, y una vez que tiene esa representación, la va a transformar en un universal. Cuando la transforma en universal, es decir, un concepto aplicable a todos de la misma especie, lo va a poder poner en juicios, en oraciones, en proposiciones, es el término lógico, es proposiciones, y esas proposiciones relacionadas entre sí van a dar a los razonamientos, ¿sí? Entonces, en conclusión, el conocimiento del ser humano completo es el conjunto del conocimiento sensitivo e intelectivo. El conocimiento para Tomás empieza por los sentidos como para Aristóteles y termina en el mundo intelectivo, pero no podemos prescindir de las sensaciones. Los sentidos perciben lo concreto y lo particular, en este caso la luciérnaga concreta que tenemos delante, mientras que la inteligencia lo abstracto y lo universal. Los sentidos perciben los accidentes externos de las cosas, pero el entendimiento llega a conocer las esencias y hasta las esencias de los accidentes. Por ejemplo, lo blanco de la pared blanca de mi comedor. Los sentidos se manejan en el plano de lo corpóreo. El entendimiento puede formar conceptos de realidades no sensibles. Por ejemplo, de los ángeles. Puede decir algo de los ángeles con mucho cuidado, pero no por el camino de la abstracción que empieza en lo sensible, porque claramente los sentidos no pueden captar a los ángeles. Hay otras alternativas que va a proponer Tomás, son muy complejas, por eso no las agregué, que de alguna manera permiten un cierto conocimiento de realidades inmateriales, de realidades que están más allá de la materia. Pero no lo van a poder hacer de Dios solo se va a poder predicar por analogía. Los sentidos no pueden reflexionar sobre sus propios actos ni sobre sí mismos. El entendimiento sí puede conocerse analizando sus propios actos y puede también pensar sobre sí mismo. Guarden esto último porque va a ser la clave para poder entender a Descartes o Descartes, como se le dice, y a Immanuel Kant, ¿sí? Porque son personas que van a profundizar esta cuestión de que el entendimiento no solo piensa algo, sino que también se puede pensar a sí mismo, ¿sí?
Voy a dejar el tema de la filosofía de la religión para que ustedes lo puedan leer. Básicamente se presenta la demostración o mostración de Dios, que va a ser Santo Tomás, porque de Dios solo se puede hablar por analogía, por lo tanto no es posible hablar de Dios de forma distinta, sino solo por analogía. Y les dejo también las 5 vías por las cuales se dice que Tomás muestra la existencia de Dios. Vuelvo a insistir, muestra, con M, muestra, no demuestra, como dicen los libros en general. Santo Tomás no demuestra nada porque la analogía no permite demostrar nada a la manera en que nosotros entendemos demostración. Si nosotros entendemos demostración, que lo que estamos demostrando es así y solo así como se está demostrando, entonces no es lo que piensa Tomás. No es un razonamiento deductivo que es el único que puede asegurarnos la veracidad de la conclusión si las premisas son verdaderas. El pensamiento analógico eso no lo permite. Lo que no quita que podamos utilizar ese pensamiento analógico para hablar de Dios gracias a su intromisión en la historia y sobre todo en esa intromisión a través de Jesucristo que se encarnó y fue totalmente 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. El resucitado es un resucitado con cuerpo resucitado. Hay un hombre resucitado en Dios, podríamos decir. Un Dios hombre resucitado en Dios. Bueno, los dejo acá entonces con esta cuestión. Le voy a dar algún tipo de actividad como para que ustedes puedan seguir la lectura. Básicamente con esto estamos terminando un pantallazo general de Tomás de Aquino. La clase que viene la vamos a usar como puente entre la filosofía medieval y la filosofía moderna. Entonces, podemos hablar de algunas cositas más de Tomás, podemos presentar algunas cosas de Guillermo de Ockham y podemos directamente empezar a pensar la modernidad con el Renacimiento y ese giro copernicano de darse cuenta que el ser humano, en el que el mundo no es el centro y todo eso, que el ser humano empieza a aparecer como lo más importante de la Tierra, ¿no? Hay como una especie de introducción en la conciencia del ser humano y estos pensadores nos van a encerrar en la conciencia y van a poner el tema de la conciencia de tal forma que va a ser muy difícil poder hacer filosofía sin pensar en una autorreflexión. A partir de Descartes en adelante, filosofía es en algún punto autorreflexión. Kant va a llevar eso al extremo nivel, Hegel lo va a poner al extremo nivel y por más que Nietzsche y Heidegger intenten hacer otra cosa, nunca va a dejar de estar presente el tema de la conciencia del ser humano. Así que nos vemos entonces en la próxima clase. Que tengan una buena semana. Cualquier cosa, estamos en comunicación.